Bienvenidos sean todos a su programa La Voz del Tribunal Constitucional. Como siempre, es un inmenso placer llegar a sus pantallas en busca de continuar fomentando la cultura constitucional y de empoderarlos en el reclamo de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes. El programa de hoy está dedicado al 159 aniversario de la restauración de la República Dominicana, la cual conmemoramos el 16 de agosto de cada año y considerada como una de las gestas más importantes de la nación dominicana, que fue encabezada por el prócer Gregorio Luperón tras el enfrentamiento bélico entre los nacionalistas dominicanos y España, llevado a cabo desde el 1863 hasta 1865. Y a propósito de esta efeméride trascendental, nos acompañará en el segmento La Entrevista el historiador y catedrático universitario Dantes Ortiz, con quien conversaremos de tan importante tema histórico con el propósito de continuar contribuyendo a través de este espacio difusor a valorar este acontecimiento para las presentes y futuras generaciones. En el reportaje de hoy conoceremos más en detalle los hechos que dieron origen a la gesta restauradora de 1863, donde los dominicanos se alzaron con la victoria frente al Reino de España. En nuestro segmento Efemérides Constitucionales, visitaremos un lugar emblemático de este importante acontecimiento. Nos referimos al Monumento a los Héroes de la Restauración, conocido como el Grito de Capotillo, hecho que trazó una nueva ruta en la historia del pueblo dominicano. Y como parte de nuestro contenido, iniciamos inmediatamente compartiéndoles el artículo 35 de la Constitución que se refiere a los días de fiestas nacionales. Veámoslo. Artículo 35. Los días 27 de febrero y 16 de agosto, aniversarios de la independencia y la restauración de la República, respectivamente, se declaran de fiesta nacional. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana organiza el V Congreso Internacional sobre Derecho y Justicia Constitucional con el tema Derecho Constitucional y Globalización, a celebrarse en el mes de octubre. Tribunal Constitucional de la República Dominicana, 10 años de justicia constitucional ciudadana. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana anuncia audiencia pública este viernes 26 de agosto de 2022 a las 9 de la mañana, desde el auditorio de la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña, UNPU. Comunicamos a la comunidad jurídica y ciudadanía que podrá conectar vía transmisión en vivo a través de todas nuestras plataformas digitales. Tribunal Constitucional de la República Dominicana, 10 años de justicia constitucional ciudadana. El Tribunal Constitucional, a través del Centro de Estudios Constitucionales, pone a su disposición el folleto de sentencias relevantes del Tribunal Constitucional, con un moderno motor de búsqueda que le permitirá acceder de manera íntegra a las decisiones emitidas por esta alta corte. Este documento es una selección resumida de 70 sentencias importantes emitidas por este órgano jurisdiccional durante el periodo 2012-2021, clasificadas por tema y materia en formato digital interactivo. Adquiéralo de manera gratuita escaneando el código QR o accediendo al portal web www.tc.gov.do en la pestaña Servicios, haciendo clic en Centro de Estudios Constitucionales y dirigiéndose a Publicaciones. Seleccione folleto de sentencias relevantes del TC y listo. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. 10 años de justicia constitucional ciudadana. El 10 de julio de 1865, con la salida de los españoles, finalizó la anexión del país, lo que constituye el triunfo de la Guerra de la Restauración y se da inicio al periodo denominado la Segunda República, bajo el mando del general José Antonio Pimentel.
El proceso de salida de los españoles terminó en 15 días, en diferentes embarcaciones que tenían como destino a Cuba, Puerto Rico y España, con la que el país restauró su soberanía en todo el territorio nacional. La Guerra Restauradora se había iniciado oficialmente con el Grito de Capotillo, lugar ubicado en un cerro situado en la frontera norte, en donde un grupo de revolucionarios integrados por Santiago Rodríguez, José Cabrera, Benito Monción y Pedro Antonio Pimentel, acompañados por otros 11, izaron la bandera dominicana abriendo la brecha para restablecer la soberanía nacional. Las acciones militares en favor de la restauración se propagaron rápidamente por todo el Cibao, y en poco tiempo los patriotas habrían controlado toda la línea noroeste. El general Gaspar Polanco, el oficial de más alto rango, fue proclamado comandante en jefe de las fuerzas restauradoras. Una de las grandes batallas en la Guerra Restauradora fue el ataque y toma de la ciudad de Santiago de los Caballeros, lo que determinó que, para principios de septiembre, los españoles solo contaban en la región del Cibao con el control de Puerto Plata y hasta allí fueron perseguidos. El 14 de septiembre de 1864 se instaló en Santiago el primer gobierno restaurador, presidido por José Antonio Salcedo, quien fue derrocado poco tiempo después por sus supuestos errores políticos, siendo sustituido por Gaspar Polanco. La anexión de la República Dominicana a España fue proclamada por Pedro Santana en un acto en la plaza de la Catedral de Santo Domingo el día 18 de marzo de 1861. El gobierno anexionista reprimió a los patriotas sorprendidos en planes para restaurar la soberanía nacional. Es así como el día 4 de julio de 1861 fue fusilado en San Juan el prócer Francisco del Rosario Sánchez y un grupo de sus compañeros que habían entrado por Haití para combatir al régimen de facto. Las autoridades españolas cometían todo tipo de atropello contra la población en general, incluyendo la aplicación de una política conocida como bagajes, que requería de los ciudadanos entregar sus animales de trabajo a los españoles sin garantía de indemnización. Los agricultores que resultaron mayormente afectados por esta acción fueron los de la región del Cibao, quienes dependían de sus animales para desarrollar sus labores. Las autoridades españolas presentían un estallido en la colonia y que iniciaría en el Cibao, según los informes, era la región más inclinada a un lanzamiento en contra de la dominación española. Sin embargo, contrario a ello, donde se escenificó la primera muestra de repudio a la anexión fue en el sur. Neiva, para ser exactos, fue la primera ciudad en lanzarse a la lucha. Para ese entonces, era parte de la provincia de Azua. Una vez estalla la rebelión en el sur, las comunidades del Cibao comenzaron a unirse a la guerra y el 13 de septiembre, un ejército de 6.000 dominicanos se atrincheró en la fortaleza San Luis en Santiago. Los rebeldes instalaron un nuevo gobierno el 14 de septiembre encabezado por José Antonio Salcedo, mejor conocido como Pepillo, quien de inmediato calificó a Santana como un traidor, por haber hecho causa común con los españoles. Salcedo intentó pedir ayuda a Estados Unidos, pero fue rechazado. Sin embargo, el balance para los españoles resultó muy costoso, pues en el transcurso de la guerra perdieron muchos millones de pesos y sufrieron más de 10.000 bajas, parte por la guerra y parte por la fiebre amarilla que afectó a sus soldados. De su lado, Santana, que había sido venerado como un excelente estratega militar, se vio incapaz de romper la resistencia y en marzo de 1864 desobedeció deliberadamente las órdenes de concentrar sus fuerzas en torno a Santo Domingo, lo que le hizo caer en desgracia con la corona española. Es así como las autoridades españolas lo reprenden y lo relevan de su cargo, en una medida aplicada por el gobernador general José de la Gándara, quien mandó a Santana a Cuba para hacer frente a una corte marcial, pero este murió repentinamente antes de ser procesado. De la Gándara trató de negociar un alto al fuego con los rebeldes. Él y Salcedo aceptaron discutir los términos de paz, pero en medio de las negociaciones, Salcedo fue derrocado y fusilado por un grupo de descontentos, encabezado por Gaspar Polanco. A la facción de Polanco le preocupaba la posibilidad de que Salcedo tuviera la intención de retornar al poder a Buenaventura Báez, a quien odiaban tanto como a los españoles, quien en un primer momento se opuso a la anexión y luego claudicó en favor de España, que a cambio le otorgó el grado honorario de mariscal de campo. Finalmente, el 3 de marzo de 1865, la reina Isabel II firmó la anulación de la anexión y 4 meses después, el 15 de julio, las tropas españolas abandonaron nuestro territorio. Aunque la guerra de la restauración dejó la economía destruida, ese proceso trajo un alto nivel de orgullo nacional a los dominicanos
y mostró a cubanos y puertorriqueños que España podía ser derrotada. Como reconocimiento a los hombres que lucharon por el retorno de la soberanía, Santiago muestra con orgullo su entrada, llegando desde la capital el monumento a los héroes de la Restauración, mientras en todo el país en agosto conmemoramos el mes de la Restauración. Digamos como Emilio Prudón, autor de las letras del himno nacional. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente, orgullosos de hoy en más, que Quisqueya será destruida, pero Cierva de nuevo jamás. Mantente al tanto de todas las informaciones del Tribunal Constitucional de la República Dominicana a través de nuestros canales oficiales. Página web www.tc.gov.do. App móvil Mi TCRD, disponible en App Store y en Google Play. Redes sociales, Facebook, Tribunal Constitucional RD, Twitter e Instagram como Tribunal Const RD, YouTube, Tribunal Constitucional, Flickr TCRD, periódico institucional de circulación mensual La Voz del Constitucional, programa de televisión La Voz del Tribunal Constitucional y La Voz del Tribunal Constitucional Radio. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. 10 años de justicia constitucional ciudadana. Ingrese a nuestra página web www.tc.gov.do, donde encontrará sentencias, roles de audiencias, noticias, publicaciones y mucho más. Con este moderno diseño encontrará de una forma rápida y sencilla todo el contenido que produce el Tribunal Constitucional. Busque en el área jurisdiccional todo lo relacionado al corazón de esta alta corte, así como el área multimedia donde se mantendrá totalmente actualizado. www.tc.gov.do. Acceda ahora. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana tiene como misión la difusión y divulgación de nuestra Constitución. Es por eso que te la ponemos más fácil. Y es que ya puedes acceder a ella a través de nuestro código QR. Mira, es muy sencillo. Donde quiera que veas este código, escanéalo en nuestras publicaciones, vallas, periódicos o hasta en el televisor y en un segundo obtendrás la Constitución Dominicana en tu tablet o teléfono. ¿Qué esperas? Accede a nuestro código QR y obtendrás la Constitución Dominicana en la palma de tus manos. La Voz del Tribunal Constitucional Radio ahora está en Spotify. Síganos y disfrute de todo el contenido donde quiera que esté. Encuentre nuestro podcast como La Voz del Tribunal Constitucional Radio y podrá escuchar todos los episodios de nuestro programa. La Voz del Tribunal Constitucional Radio ahora en Spotify. Amigos, continuamos con el desarrollo de su programa La Voz del Tribunal Constitucional. A continuación, hablaremos con el licenciado Dantes Ortiz Núñez sobre el tema La Guerra de la Restauración. Dantes Ortiz Núñez es licenciado en Ciencias Sociales, tiene maestría en Educación y otra maestría en Filosofía. Cuenta además con estudios doctorales en Globalización, así como en Historia de América Latina. Es miembro de la Academia de Historia Dominicana y es catedrático de Historia por la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Además, es un articulista del periódico El Nacional. Bienvenido al programa, licenciado Dantes Ortiz Núñez. Muy agradecido por la gentileza de la invitación. Profesor, vamos a hablar un poco sobre lo que es la Guerra de la Restauración. ¿Cómo pudiéramos definir lo que es la Guerra de la Restauración como episodio histórico? En primer lugar, para entender el fenómeno de la Guerra de la Restauración 1863 al 65, tenemos que entender la precariedad en que el proceso de constitución de la nacionalidad del pueblo-nación se fue gestando a lo largo del siglo XVII, XVIII y en los primeros 25 años del siglo XIX. Es la toma de conciencia de que no somos franceses,
no somos ingleses, no somos españoles. Luego, ¿qué somos? Y ahí viene la dominación haitiana, que permite a una capa social dominicana entender que tampoco éramos haitianos. Entonces, esa constitución del pueblo, nación, necesita ahora expresarse política y jurídicamente, constituyendo un Estado nacional independiente que dé perfiles a la sociedad dominicana. Eso se inició con Núñez de Cáceres, fracasó en términos relativos, continuó el proceso de gestación de la conciencia nacional dominicana hasta la formación de la Trinitaria con una gran labor de educación, de agitación política y de permear sectores de la vida nacional, dio como resultado la proclamación de la independencia nacional. Pero esa independencia nacional, en el contexto de aquel entonces, no era ni entendida ni asimilada por los sectores económicamente más poderosos de entonces, por lo que no confiaban en la viabilidad del pueblo dominicano para constituirse en nación libre e independiente, y por tanto asociaban la posibilidad de la existencia de ellos como grupos sociales privilegiados ligados a una potencia extranjera, sea España, sea Francia, sea Inglaterra o hasta los Estados Unidos. Entonces, esa falta de creer en el destino del pueblo dominicano y en el propio pueblo va a llevar a los sectores dominantes, en alianza con la principal entidad de aquel entonces, que era la Iglesia Católica, porque todos ligaban sus intereses al período colonial. Entonces, romper con el período colonial, ¿qué implicaba para esas clases y grupos sociales? Perder su preeminencia social. No estaban dispuestos a hacer eso. De ahí que la prédica de los sectores medios, encabezada por Duarte, y el conjunto de hombres y mujeres que no eran pocos, ni se limitaban a lo de la Trinitaria, era bastante impactante, creó un gran conflicto social, pero ese conflicto social se saldó con la proclamación de la independencia y la posterior expulsión del territorio de parte de los trinitarios y del conjunto de personas que más se habían comprometido con ese proyecto histórico. Eliminados los trinitarios del contexto político, entonces ese lugar fue ocupado por la oligarquía dominicana, que, como hemos dicho, no creía en el devenir independiente del pueblo y mucho menos del Estado dominicano, pero pasaron en términos oportunistas a detentar primero las representaciones de las diputaciones para la constitución de la primera constitución dominicana, y luego para el fatídico artículo 210, que le otorgaba plenos poderes o poderes discrecionales al presidente del momento, y luego ya vemos una constitución misógena, una constitución que excluía a los no ricos, una constitución en aquel entonces predominaba en América Latina el poder propiedad, es decir, a mayor cuantía de tus propiedades y bienes, mayor era el poder político social que una persona podía ejercer. Entonces, los que tenían más poder se catapultaron a las principales posiciones en la administración pública, con raras excepciones. De ahí que el periodo 1844 hasta el 61, después de haberse eliminado del panorama dominicano
el sector avanzado de la clase media portadora de los ideales nacionales, es un enfrentamiento político entre Buenaventura Báez, conservador, anexionista, contra Pedro Santana, conservador y anexionista, y ambos contestes en un punto, enemigos de la nacionalidad del pueblo dominicano. Por eso se verifica, por el carácter entreguista de la clase dominante, la anexión, y eso convoca de nuevo al pueblo-nación, a sus sectores políticamente más activos, a llevar a cabo la guerra restauradora. Profesor, cuando se habla de la guerra de la restauración, se observa un concepto, las tropas mambises. ¿Qué fueron las tropas mambises y de dónde proviene esa denominación? A los negros dominicanos, que estaban muy orgullosos en aquel entonces, un sector de su origen negro, pues se le llamaban mambí. Y primero inclusive que en Cuba. Ahora, con posterioridad, eso se eliminó de la tradición literaria, de la tradición política, y sin embargo se acentuó en Cuba. Por eso las tropas dominicanas, integradas por elementos populares, campesinos, verdaderamente enraizados en la sociedad dominicana, se le llamaba mambises. De la misma manera que una parte de los haitianos se retiraron en el 44 y un sector se quedó, y ese sector participa en la lucha por la independencia dominicana, y los comandantes dominicanos decían: el que sea mañé, que hable claro, para distinguirlo de los haitianos a quienes nos enfrentábamos. Profesor, algunos historiadores dominicanos consideran que la guerra de la restauración fue una revolución burguesa y liberal. ¿Cuál es su parecer al respecto? La mayoría de las guerras y los conflictos sociopolíticos avanzados del siglo XIX en el contexto latinoamericano tenían un matiz liberal, porque el liberalismo en aquel entonces era el conjunto de propuestas políticas dominantes en Europa y en Estados Unidos que apuntalaba la lucha contra el viejo orden feudal. De manera que el liberalismo era portador de un régimen republicano, de un régimen liberal, que las autoridades se eligiesen por sufragio o elecciones, por una división social del poder en 3 sectores: el que hace la Constitución, el que aplica la Constitución y el que evalúa si ha sido correctamente aplicado los preceptos jurídicos. Entonces, esas eran las ideas básicas del liberalismo, que no deben ser confundidas con democracia. He visto personas alegar que no hay el concepto democracia en Duarte, pero si hacemos una revisión histórica, la mayoría de los patricios en América Latina tampoco son defensores del concepto per se de democracia, y hoy es un concepto bastante polisémico que convoca a largas discusiones de carácter teórico. Vamos a hacer ahora una breve pausa para continuar tras la pausa con este interesantísimo tema en ocasión del 159 aniversario de la Guerra de la Restauración. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana organiza el 5º Congreso Internacional sobre Derecho y Justicia Constitucional con el tema Derecho Constitucional y Globalización, a celebrarse en el mes de octubre. Tribunal Constitucional de la República Dominicana, 10 años de justicia constitucional ciudadana.
El Tribunal Constitucional de la República Dominicana anuncia audiencia pública este viernes 26 de agosto de 2022 a las 9 de la mañana, desde el auditorio de la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña, UNPU. Comunicamos a la comunidad jurídica y ciudadanía que podrá conectar vía transmisión en vivo a través de todas nuestras plataformas digitales. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. 10 años de justicia constitucional ciudadana. El Tribunal Constitucional, a través del Centro de Estudios Constitucionales, pone a su disposición el folleto de sentencias relevantes del Tribunal Constitucional, con un moderno motor de búsqueda que le permitirá acceder de manera íntegra a las decisiones emitidas por esta alta corte. Este documento es una selección resumida de 70 sentencias importantes emitidas por este órgano jurisdiccional durante el periodo 2012-2021, clasificadas por tema y materia en formato digital interactivo. Adquiéralo de manera gratuita escaneando el código QR o accediendo al portal web www.tc.gov.do en la pestaña Servicios, haciendo clic en Centro de Estudios Constitucionales y dirigiéndose a Publicaciones. Seleccione folleto de sentencias relevantes del TC y listo. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. 10 años de justicia constitucional ciudadana. Amigos, retornamos con esta interesante entrevista con el profesor Dantes Ortiz Núñez sobre el tema de la Guerra de la Restauración. Profesor, hemos estado hablando en este segmento durante todos los elementos más importantes de la Guerra de la Restauración. Ahora bien, a su juicio, ¿cuáles fueron las figuras dominicanas más relevantes durante esa guerra y por qué? Bien, si cronológicamente hablamos del 16 de agosto como el levantamiento en el Cibao que da inicio a la guerra restauradora, debemos de tener en cuenta que la guerra restauradora tiene su origen en los conflictos sociopolíticos que vienen gestándose entre los sectores conservadores y los sectores liberales que proclamaron la independencia en el 44. Y particularmente tiene relevancia como antecedente el gobierno de Buenaventura Báez al comprar la cosecha de tabaco en el año 56 y llevar a la quiebra a los productores del Cibao, porque ese conflicto puramente económico de pagarle con dinero falso va a originar una protesta básicamente por reivindicaciones económicas de los sectores productores de tabaco, que arrastra a todo el campesinado, y ese es un elemento a destacar en primer lugar. Luego de la guerra civil que se entabla entre baecistas y seguidores de Santana, va a dar lugar al retorno de Pedro Santana al poder, y más tarde nosotros vamos a tener el elemento crucial en la historia dominicana, que es entregarle en anexión la República Dominicana para convertirla en una provincia del Reino de España. Entonces, hay varias manifestaciones entre marzo del 61 hasta que inicia la guerra restauradora, pero son manifestaciones todas ahogadas en sangre, reprimidas por los soldados europeos que aprovechan la falta de organización, la improvisación, el comportamiento díscolo de algunos, y reprimen y controlan la situación hasta que maduran las condiciones, la subjetividad, puesto que el gobierno español no ha cumplido con la revalorización del peso dominicano. Le ha quitado a la mayoría de los productores las recuas de mulo y caballo con las que llevaban las mercaderías a los puertos para ser exportados. Ha habido una
se implanta el racismo contra la población mulata y negra. Hay represión contra el clero católico dominicano de origen mulato para instaurar un clero blanco. Aquí surge un refrán que dice: pesa más que un matrimonio obligado, porque a las parejas en concubinato se les obliga a casarse, se prohíbe las logias, se prohíben otras actividades propias de la cultura dominicana. Entonces, agredir la cultura de un pueblo es un elemento unificador de ese pueblo. Ese pueblo se unifica y se unifica bajo la consigna política llevada a cabo por Mella, sobre todo, que es el punto de contacto entre los trinitarios y los restauradores. Y ese amplio movimiento, con ese sustrato social de la clase media, productora de tabaco, con el campesinado del Cibao, luego se extiende a toda la geografía dominicana, no solo como descontento en defensa de su existencia como clase libre, y luego como defensa a la independencia del Estado dominicano. Profesor, usted ha mencionado al patricio Matías Ramón Mella. ¿Qué papel tuvieron los trinitarios en la guerra restauradora? Muchos de los trinitarios participaron en la creación de las condiciones de organización, las condiciones de la subjetividad necesaria para la participación del pueblo. La guerra de la restauración es una guerra popular campesina, es una guerra de todo el pueblo, es una guerra que termina de sordar la independencia del 44. Se ha dicho en algunos litorales que la verdadera independencia es la del la guerra restauradora. No es así. La guerra de la restauración encadena el proceso que inició Núñez de Cáceres, el proceso de los trinitarios y la resistencia nacional haitiana, anti-haitiana de el 44 hasta el 56. Entonces, en la preparación del pueblo en términos militares juega un papel destacadísimo el entrenamiento de Duarte al primer núcleo trinitario, y en segundo lugar la preparación de los núcleos militares que llevó a cabo durante más de 15 años Antonio Duvergé, un patricio nacional excluido, olvidado, que entiendo que merece ser reivindicado y colocado en el justo pedestal que con su trabajo se ganó. La primera espada, desde luego, de la restauración es Gregorio Luperón, pero detrás de las estrategias está Mella. Mella es un verdadero estratega militar que no solamente concibe el manual de guerrilla que se hizo oficial, sino que participa a lo largo de la lucha anti-haitiana y ahora en la lucha anticolonialista que implicó la anexión y la guerra restauradora. Profesor, ¿cuál ha sido el impacto que tuvo la guerra de la restauración en ese fenómeno que hoy llamamos la dominicanidad? Como decía, a mi entender, la guerra restauradora, la guerra de todo el pueblo, en todo el territorio, en los principales escenarios que hacían posible enfrentamientos militares, en Guanuma, en el este, en el sur, con Florentino, Pedro Florentino, alrededor de la capital, pero sobre todo en el Cibao y en dirección a Puerto Plata. Todo este teatro de actividades marcan definitivamente la incorporación del instrumento de trabajo que es el machete a instrumento de combate en la guerra, en primer lugar. Segundo, la milicia
pequeños grupos que en ningún momento hacen guerra regular, ningún momento provocan a un ejército mejor armado, bien dirigido, muy disciplinado, sino que le atacan de manera irregular. Eso va a ser reivindicado por otros manuales con posterioridad, va a ser de aquí llevado a Cuba. Está el incendio, está no dejar hostilizar las tropas enemigas, no dejarlas descansar, arrinconarlas para que descansen cerca donde hay mosquitos, para que no la pasen bien, no recuperen energía. Y todo ese conjunto de actividad bélica está presente más tarde en la cultura que le queda al pueblo dominicano, de que cuando un grande le da a un pequeño, la madre le dice, no te deje dar. Le dice, pártelo, acéchalo. Eso está incorporado. El general Soto Jiménez hace una excelente semblanza de los aprendizajes anteriores y posteriores. Hay muchas reseñas de esto, pero yo pienso que el hecho de que un pueblo como el nuestro, que tenía muchos canales de ascenso social muy limitados, haya ido a la guerra. Antes de la guerra restauradora teníamos alrededor de 40 generales y con posterioridad a la guerra van a salir más de 1000 generales. Eso va a marcar la sociedad dominicana y va a dar lugar al fenómeno de que se acentúe el caudillaje a donde un tipo con condiciones particulares, donde mando se va a hacer con el poder político para beneficio personal y de su grupo. Yo pienso que eso es uno de los fenómenos. Otro fenómeno es que le servimos de ejemplo a Cuba. Si República Dominicana fue capaz de derrotar el ejército español, ¿por qué no los cubanos? Si el ejército dominicano fue capaz, ¿por qué no los puertorriqueños? Y vamos a tener el grito de Yará con las raíces históricas cubanas y los acontecimientos de 1868 en Puerto Rico, que inician la guerra por la independencia también. Profesor, ¿cuál es el gran legado que deja la guerra de la restauración para las actuales generaciones? Bueno, mucho. Podríamos extendernos, no disponemos de mucho tiempo, pero en primer lugar, este es un pueblo indómito. Este es un pueblo que en 1655 derrotó la primera potencia mundial, que era Inglaterra. No podemos olvidarlo. Este es un pueblo que peleó durante más de 100 años contra los intentos del imperio colonial francés de apropiarse de toda la isla. Y no por falta de pleito, sino por debilidad intrínseca de la corona española y no del pueblo dominicano. Este es un pueblo que se enfrentó a la dominación haitiana. Este es un pueblo que se enfrentó a la dominación colonial española. Este es un pueblo que ha peleado contra los intentos de Buenaventura Báez de anexar en la década finales del 1860 a los Estados Unidos, y lo derrotamos en el campo de batalla políticamente, y no fundamentalmente por razones políticas al interior de las contradicciones entre el Senado norteamericano y el presidente Grant. Yo pienso que si el pueblo dominicano no toma el papel protagónico dirigido por Luperón y Cabral, otra hubiese sido la historia. Muchas gracias, licenciado Dantes Ortiz Núñez, por acompañarnos en este programa. Gracias a usted. Estuvimos conversando con el licenciado Dantes Ortiz Núñez sobre el tema la guerra de la restauración. No se muevan, porque tras la pausa continuamos con más del desarrollo de este programa dedicado al 159 aniversario de la restauración. Mantente al tanto de todas las informaciones del Tribunal Constitucional de la República Dominicana a través de nuestros canales oficiales.
Página web www.tc.gov.do. App móvil Mi TCRD, disponible en App Store y en Google Play. Redes sociales, Facebook, Tribunal Constitucional RD, Twitter e Instagram como Tribunal Const RD, YouTube, Tribunal Constitucional, Flickr TCRD, periódico institucional de circulación mensual La Voz del Constitucional, programa de televisión La Voz del Tribunal Constitucional y La Voz del Tribunal Constitucional Radio. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. 10 años de justicia constitucional ciudadana. Ingrese a nuestra página web www.tc.gov.do, donde encontrará sentencias, roles de audiencias, noticias, publicaciones y mucho más. Con este moderno diseño encontrará de una forma rápida y sencilla todo el contenido que produce el Tribunal Constitucional. Busque en el área jurisdiccional todo lo relacionado al corazón de esta alta corte, así como el área multimedia donde se mantendrá totalmente actualizado. www.tc.gov.do. Acceda ahora. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana tiene como misión la difusión y divulgación de nuestra Constitución. Es por eso que te la ponemos más fácil. Y es que ya puedes acceder a ella a través de nuestro código QR. Mira, es muy sencillo. Donde quiera que veas este código, escanéalo en nuestras publicaciones, vallas, periódicos o hasta en el televisor y en un segundo obtendrás la Constitución Dominicana en tu tablet o teléfono. ¿Qué esperas? Accede a nuestro código QR y obtendrás la Constitución Dominicana en la palma de tus manos. La Voz del Tribunal Constitucional Radio ahora está en Spotify. Síganos y disfrute de todo el contenido donde quiera que esté. Encuentre nuestro podcast como La Voz del Tribunal Constitucional Radio y podrá escuchar todos los episodios de nuestro programa. La Voz del Tribunal Constitucional Radio, ahora en Spotify. El Tribunal Constitucional, a través del Centro de Estudios Constitucionales, inauguró el diplomado virtual Constitución, Derechos, Deberes y Garantías Fundamentales y contó con la conferencia inaugural a cargo del magistrado Manuel Ulises Bonelli Vega. Los pilares del constitucionalismo dominicano contemporáneo, es decir, los conceptos de soberanía popular, de división y separación de poderes, del Estado de Derecho y del reconocimiento de un catálogo de derechos, son los mismos que los de la Constitución de 1844 y que han permanecido presentes en todas y cada una de las constituciones dominicanas. Bonelli Vega explicó que los derechos fundamentales son una especie de los derechos subjetivos que en la doctrina clásica hacen referencia a las facultades que posee una persona para reclamar a un tercero, en este caso el Estado, o a un particular que haga o deje de hacer algo. No obstante, en ocasiones, los sujetos deudores de esas obligaciones no satisfacen las prerrogativas que el derecho fundamental reconocido exige. De ahí que el ordenamiento jurídico dominicano, en aras de tutelar y proteger los derechos fundamentales de las personas, consagra una serie de garantías que son, según apunta Ferrajoli, vínculos normativos idóneos para asegurar la efectividad de los derechos subjetivos. La conferencia fue impartida a servidores del Ministerio de Interior y Policía, cuyos líderes comunitarios serán multiplicadores de los conocimientos que adquieran en este diplomado organizado por el Tribunal Constitucional a través del Centro de Estudios Constitucionales en conjunto con el Ministerio de Interior y Policía. Se reconoce por primera vez de modo expreso que el modelo de organización política es el Estado social y democrático de derecho. Y por si fuera poco, creó un Tribunal Constitucional situado fuera de la órbita del Poder Judicial, cuya misión es garantizar la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales, objetivos que se cristalizan a través del ejercicio de una serie de competencias que le permiten al tribunal, entre otras cosas, expulsar del ordenamiento jurídico los actos que no son compatibles con la Constitución.
La directora del Centro de Estudios Constitucionales, Mayra Cabral Brea, dijo que el diplomado es parte de las actividades formativas impulsadas por el TC con el objetivo de promover la formación de profesionales. El primer deber ciudadano es acatar y cumplir lo establecido en la Constitución de la República. Su carácter supremo tiene como consecuencia la nulidad de toda ley, decreto, reglamento o actos contrarios a la misma. Su respeto es garantía del desarrollo democrático y la convivencia armónica en la sociedad. Para asumirla debidamente como proyecto de nación es indispensable conocerla. Su conocimiento es presupuesto de una ciudadanía responsable y comprometida con el respeto de los derechos fundamentales y el desarrollo institucional. Esta necesidad se acentúa en el caso de las y los servidores públicos, al ser el rostro visible de la administración pública y de los entes que ejercen la función jurisdiccional y administrativa del Estado. El objetivo de este diplomado es promover la actualización de conocimientos de miembros claves del Ministerio de Administración Pública y del Gobierno Central, vinculados al área legal en el ámbito y los aspectos normativos de la Constitución de la República Dominicana, precedentes constitucionales, derechos y libertades fundamentales y sus garantías, así como en principios de administración y función pública. Es nuestro deseo que al finalizar el diplomado puedan comprender con mayor profundidad la estructura y el funcionamiento del aparato estatal, así como el sistema vigente de protección de los derechos fundamentales. El inicio de la docencia comenzará el lunes 15 de agosto de 2022 en horario de 7 a 10 de la noche a través de la plataforma Microsoft Teams. El monumento que honra a los patriotas que proclamaron la restauración de la República en el Cerro de Capotillo el 16 de agosto de 1863, ubicado a 295 kilómetros de Santo Domingo, próximo a la ciudad de Loma de Cabrera, provincia de Dajabón, fue ideado como un espacio cultural e histórico. La obra fue edificada en piedra y granito con un armazón de 2 cuerpos en forma de L, descansando en una espaciosa plataforma de concreto. Fue ideada para honrar la memoria de los héroes de la restauración en su escenario original donde se lanzó el grito a Capotillo. Allí figuran las siluetas y los nombres de Benigno Filomeno de Rojas, Benito Monción, Federico de Jesús García, Gaspar Polanco, Gregorio Luperón, José Antonio Salcedo, José María Cabral, Lucas Evangelista de Peña, Máximo Grullón, Pedro Antonio Pimentel, Pedro Francisco Bonó, Ricardo Curiel, Santiago Rodríguez, Ulises Francisco Espaillat y otros que lucharon por la restauración. La obra fue diseñada en 1983 por el arquitecto Rafael Calventi, construida en los siguientes 3 años e inaugurada en 1986, cuando quedó bajo el cuidado del Batallón Abejas de los miembros del Ejército Nacional. Al momento de su inauguración se pusieron en funcionamiento múltiples áreas, entre ellas una sala de exposición con carteles ilustrados que narran la gesta restauradora, a la que se aspiraba fueran visitadas por los ciudadanos, pero a la que se le ha hecho muy poca promoción. También tiene un espacio decorado con un mural del artista plástico Pras Ventos que, en unas pocas imágenes detalladas, sintetiza fragmentos de la historia dominicana, así como una escultura del general Ramiro Matos González, la cual evoca la llama de libertad encendida por siempre. El monumento es considerado un santuario que se encuentra en la provincia de Dajabón, en una zona montañosa próximo a Loma de Cabrera, en una amplia área boscosa entre el verdor de los árboles y la soledad, con la compañía de los soldados del ejército responsables de su cuidado y del cuartel del Centro Especializado de Seguridad Fronteriza CESFRON, localizado en el lugar. Cuentan que el monumento cobra vida una vez al año, el 16 de agosto, cuando las autoridades acostumbran a conmemorar la gesta del grito de Capotillo, pero ignorado el resto del tiempo y por la mayoría de los dominicanos que ni siquiera conocen su existencia. ¿Por qué deberíamos ir los ciudadanos al monumento? Sin dudas, para aprovechar y hacer turismo doméstico, conocer la provincia de Dajabón, su gente y costumbres, además de que nos ofrece una oportunidad para aprender sobre nuestro pasado, nuestra historia. Los que han tenido la oportunidad de visitar el lugar quedan maravillados y son muchos los que se preguntan ¿por qué no darle más valor a un monumento que representa la lucha por la libertad, por la soberanía, el cual fue remodelado en 1997 y está bajo la supervisión, vigilancia y mantenimiento del Ejército?
Los visitantes estiman que sus instalaciones deberían mostrar una mejor cara por tratarse de un área destinada a reconocer a los que restablecieron la soberanía de la patria amancillada por los huéspedes españoles luego de ser entregada por el traidor Pedro Santana. Los ministerios de Cultura y Turismo deberían ocuparse de designar un personal que se ocupe de servir como guías a los visitantes para explicarles su origen y su valor histórico, además de organizar excursiones desde distintos puntos del país para que los ciudadanos conozcan su existencia y disfruten de su hermoso y espacioso verdor. Este monumento, al igual que el que está ubicado en la entrada de Santiago desde la capital, forma parte de las obras realizadas con la finalidad de mantener viva en la conciencia de las generaciones los valores morales y cívicos por los que lucharon los independentistas y restauradores. Se trata de una propuesta arquitectónica inmensa cuyo tamaño impacta a los visitantes que tienen la oportunidad de disfrutar de su cálida brisa próximo al territorio haitiano, en un ambiente de paz y tranquilidad. Es importante recordar que ese 16 de agosto de 1863, un grupo de patriotas liderados por el general Santiago Rodríguez asaltó la ciudad fronteriza de Dajabón e izaron la bandera nacional en el Cerro de Capotillo, bajo la consigna ¡Viva la República! Eran apenas pocos hombres, mal armados, pero su hazaña es considerada una de las grandes epopeyas de la humanidad. Su sacrificio y valentía, en procura de la causa por la restauración de la soberanía nacional, invitan a visitar el Cerro de Capotillo, el monumento que honra su memoria para darnos un baño de historia y cultura. Debemos actuar inspirados en el pensamiento de Duarte que nos llama a trabajar por y para la patria, que es trabajar para nuestros hijos y para nosotros mismos. Con la efeméride constitucional sobre el monumento de Capotillo, en honor a los héroes de la Restauración, llegamos al final del programa de hoy, que a propósito de conmemorarse el 16 de agosto, 159 aniversario de la restauración de nuestra República, una fecha que más que un día festivo, es una efeméride que debe llenarnos de patriotismo y hacernos recordar a esos hombres valientes que se entregaron por nuestra nación. Los dominicanos debemos luchar día a día para no ser privados de nuestra libertad, para hacer valer la identidad dominicana y lograr que permanezca libre de toda potencia extranjera, como lo hicieron en su momento esos grandes héroes. Agradecemos su fidelidad con nosotros y esperamos que el tema de esta semana haya sido de su agrado. Nosotros nos reencontraremos la próxima semana en una nueva entrega de La Voz del Tribunal Constitucional, donde seguiremos siendo cómplices en esta ardua tarea de forjar ciudadanos conscientes de sus derechos y deberes. Hasta la próxima semana.